tiene que ver esta clase entonces con distinto tipo de procesos, porque si la clase anterior empezamos a ver lo que tenía que ver con estrategias de operaciones, y dentro de lo que era estrategia de operaciones veíamos ciertas cuestiones que tenían que ver con competitividades, es decir, con criterios de diferenciación, que tenían que ver con el costo, con el grado de flexibilidad, con la calidad y con el tiempo de entrega. Hoy vamos a hacer algunas aplicaciones concretas de esas opciones, digamos, competitivas. Y esas opciones competitivas se ven plasmadas precisamente en lo que tiene que ver con el diseño y la implementación de determinados procesos. Entonces, para comenzar, vamos a repasar un poquito los materiales que ustedes tienen ya, como para trabajar estos temas. Ustedes van a encontrar una pequeña presentación de la empresa Gente de la Pampa, y ahí lo que nos interesa destacar de esa presentación es los distintos tipos de productos, ¿sí?, insumos, que se trabajan, y los distintos procesos que se utilizan, y los productos finales que se obtienen. Entonces, van a encontrar ustedes en esa presentación, cuando la revisen y cuando la vean, van a encontrar un proceso que tiene que ver con la producción de aceites a partir de girasol como insumo básico. Esa empresa también produce, digamos, con un proceso derivado, mayonesas. Un segundo proceso que tiene que ver con la producción de biodiesel a través del insumo de la soja. Y finalmente hay un proceso que también realizan ellos que tiene que ver con el soplado de plásticos para la realización de los propios envases. Entonces, eso por una parte. La segunda cuestión, entonces, van a tener también ustedes disponibles ahí una imagen que tiene que ver con el proceso productivo que desarrolla la empresa Bio4 de Río Cuarto, ¿sí?, que utiliza como insumo básico el maíz, y que su producto principal es el bioetanol, y que a su vez como producto secundario derivado, digamos, producen alimento a través justamente de un subderivado que tiene que ver con la burlanda. Que esa burlanda puede ser burlanda seca o burlanda húmeda, pero bueno, básicamente, digamos, ahí ustedes tienen la imagen de cómo transcurre el proceso de la elaboración del bioetanol, y cómo transcurre la elaboración de este proceso de la elaboración de la burlanda, que puede ser, bueno, húmeda o seca. Eso también digamos, ustedes lo pueden ver, lo van a analizar cuando realicen los prácticos, y cuando tengan todos los recursos, incluida esta presentación, y incluida la presentación que yo les dejé. Ahora, si pueden abrir en su computadora el archivo de la presentación, ¿sí?, estaría bueno, porque así van mirando o van comparando lo que yo les digo con lo que yo les presento en las diapositivas, ¿sí? ¿Todos pueden acceder a la presentación? ¿Sí? Bueno, esa es un poco la idea, o sea que analizando, comparando lo que yo les voy diciendo, como para que y los vayan tratando de encontrar. No sé necesariamente si tiene que ver con la misma secuencia, a lo mejor no, pero vayan tratando de encontrarlo en las diapositivas también. Y a su vez también tienen como recurso, ¿sí?, hay un documento del INTI que es de panificados.
Que ese documento es un documento muy sencillo, pero muy útil porque describe cómo se hace para el proceso de elaboración del pan, pero a su vez tiene que ver también, incluye, que después lo vamos a analizar un poquito, pero incluye también todo lo que tiene que ver con la disposición de las instalaciones, la disposición del equipamiento, ¿sí? El ordenamiento de cómo se estructuran y cómo se localizan las máquinas, ¿sí? Cuáles son los insumos cuáles son los insumos que se utilizan, cuáles son los productos que se generan, ¿sí? Cuál es en todo caso la secuencia y el flujo de producto, ¿sí? Bueno, eso es un poco otra cuestión que ustedes tienen para analizar y para ir observando. Entonces, para ver un poquito esto de los procesos, ¿sí? Y para ir empezando por algo sencillo y por alguna situación, una situación particular y que sea simple de comprender, y cómo se va a ir estructurando esto, porque después, digamos, tenemos tiempo para irlo complejizando más. Pero me gustaría, sí, hacer el ejercicio con ustedes de pensar, por ejemplo, si ustedes tuvieran que organizar una reunión familiar en la cual van a invitar a 5 personas a comer pizzas con cerveza. Cuando son 5 personas, digamos que casi que lo que ustedes hacen es medio intuitivo, es decir, supongamos que van a hacer pizzas caseras. Pero así todo, digamos, la cuestión es básicamente intuitiva. Usted dice, bueno, son 5 personas, comerán más o menos cada uno, no sé, media pizza, y entonces tendré que preparar tanta cantidad de pizzas, y voy al supermercado y compro los ingredientes, y nada, cuando llego a mi casa, 2 horas antes de que vengan los invitados, más o menos le calculo y organizo la comida, y veo que tengo en la heladera y lo que compré, y hago las masas, y a las 10 caen los invitados. Y ahí, bueno, ofrezco el producto que yo elaboré, digamos, artesanalmente y medio intuitivamente. Y eso estamos acostumbrados a hacerlo y lo hacemos todos. Ahora supongamos el caso, ¿sí? Y que también a lo mejor también se le habrá dado, se le puede dar, que en lugar de ser 5 personas, son 100 personas. Entonces ahí ya la cosa se complica. Porque yo ahí ya voy a tener que empezar a pensar, y díganme ustedes si no se les viene a la cabeza, o qué se les viene a la cabeza cuando digo voy a tener 100 personas para comer pizza. Entonces, digamos, porque ahí aparece una demanda concreta, ¿sí? Y a su vez tengo la cuestión de que estas 100 personas van a llegar a las 10 de la noche y se van a instalar y van a querer comer todas juntas, ¿sí? Entonces, díganme ustedes si ya la cosa esta cuestión no demanda de nosotros un ejercicio mucho más racional y mucho menos intuitivo de la cuestión. Porque ahí yo ya tengo que pensar en cómo voy a organizar. Claro, acá me dice un ejercicio más de planificación, exactamente. Es decir, ahí yo ya voy a tener que empezar a planificar y a ordenar, ¿sí? Cómo va a hacer esta cuestión. Porque voy a tener que calcular, sí, los insumos, el conjunto de insumos que yo necesito para las 100 personas. Voy a tener que también calcular, por ejemplo, si van a hacer pizzas caseras, cómo voy a hacer para producir las masas para estas pizzas caseras, qué recursos y a su vez, digamos, qué equipamiento yo voy a necesitar para realizar esas masas caseras, qué recursos humanos voy a necesitar, ¿sí? Para que efectivamente yo pueda obtener el producto final
en condiciones y a la hora indicada. Ahora, díganme ustedes si no empieza a aparecer la idea de secuencia. Es decir, ustedes mismos van a empezar a pensar que yo necesito de alguna manera secuenciar las actividades, ¿sí? Y darle una cierta lógica de funcionamiento para que efectivamente yo pueda lograr tener el producto, ¿sí?, a las 10 de la noche y que a su vez básicamente tengan todos las mismas condiciones de calidad, la misma temperatura, ¿sí? Y además le agrego una cuestión más. No solamente que ustedes van a tener que elaborar las masas, sino que además van a tener que generar cierta variedad de producto, porque no van a poder conformar a sus invitados con una sola versión de producto, es decir, con la versión clásica de, no sé, queso, jamón y tomate, ¿sí? Sino que además les van a demandar a ustedes distintas versiones de pizza, porque la gente quiere probar distintos tipos de pizza. Entonces, ahí, digamos, hasta adquiere mayor nivel de complejidad. Y a su vez, por ejemplo, empieza a aparecer otra cosa que es cómo yo hago para ordenar la producción de las pizzas de manera que fluya y de manera que no se me produzcan determinados cuellos de botella. O no se me acumulen tiempos de espera. ¿Por qué? Y díganme ustedes, por ejemplo, en este ejercicio, o sea, ¿qué se les ocurre o qué es lo que primero aparece? Lo primero que aparece es que yo efectivamente, un ejercicio, el proceso de secuencia, habría que arrancarlo, a ver que no alcanzo a ver acá. Claro, que sería, acá me dicen que el proceso de secuencia habría que arrancarlo con una masa, claro, exactamente. Ahora, empieza a aparecer la idea de que yo voy a necesitar una determinada pasta base o una masa base, que a su vez esa masa va a ser aplicada a todo el conjunto de pizzas. Y a su vez empieza a parecer razonable, ¿sí?, de que yo ya tenga preelaborados ciertos ingredientes. Entonces, por ejemplo, yo voy a tener preelaborado las masas. El tema es que cuando yo digo que tengo preelaboradas las masas, eso va a implicar que yo voy a tener que, y ahí empieza a aparecer el concepto de stock. Porque a lo mejor el día anterior, yo en lugar de esperar al último momento, si yo ya sé que tengo que una persona consume en promedio media pizza, yo tengo que hacer, ya puedo estimar, digamos, el volumen de producción. Pues yo voy a necesitar, digamos, por lo menos, pongamos el caso, tengo que elaborar 50 pizzas. Ya puedo, entre comillas, hacer un pronóstico de la demanda. Y si aparece acá esta noción del pronóstico de la demanda, que es, para mañana yo necesito tener 50 pizzas. Entonces, a lo mejor el día anterior o los 2 días anteriores, yo puedo elaborar las que se denominan las prepizzas, ¿sí?, un determinado stock, y ahí aparece la noción de stock, ¿sí?, tal que yo efectivamente tenga disponible ese producto para el día siguiente. Ahora, ¿qué es lo que a mí me permite esta circunstancia de tener efectivamente el stock? ¿Qué es lo que me va a permitir reducir al día siguiente? Este stock que tengo de producto intermedio, si se quiere, o de recurso intermedio, lo que va a hacer que efectivamente el día siguiente yo no tenga necesidad de, entre comillas, gastar el tiempo en la producción de esto, de este producto intermedio, porque yo ya sé de antemano la demanda que voy a tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre acá es que yo efectivamente puedo economizar el tiempo, porque si yo tengo que hacer todas las masas de pizza en el mismo momento que se sentaron los invitados, lo voy a tener esperando hasta las 2 de la mañana. En cambio así, ¿sí?, de esta manera, yo ya tengo como anticipo, ¿sí?, con este stock, yo ya me permito, ¿sí?, economizar lo que se denomina, después, como vimos el otro día, el tiempo de entrega.
Ahora, sabiendo que yo estoy trabajando con una pasta base. Y ahora vamos a otra noción. Supongamos que yo tengo un horno determinado, ¿sí?, que tiene una determinada capacidad, ¿sí?, que puede procesar hasta, no sé, 20 pizzas. Y que a su vez supongamos que este fuera el caso, que yo cada vez que cocino 20 pizzas, efectivamente tengo que aparece un tiempo de reacondicionamiento. Por ejemplo, yo tengo que retirar las 20 masas de prepisa, tengo que limpiar el horno, tengo que bajar la temperatura, limpiarlo, y después recién, cuando está a punto nuevamente, puedo volver a subir la temperatura y puedo hornear las 20 pizzas siguientes. Y así voy de a cupos, digamos, que después se va a denominar lote o batch, pero digamos, de a cupo, yo voy completando, ¿sí?, mi demanda de pizzas para el día, de prepizzas para el día siguiente. Ahora vamos, y así también yo, por ejemplo, puedo elaborar de antemano otro conjunto de ingredientes que yo voy a necesitar para el día siguiente. Ahora, va a haber una demanda que efectivamente yo no voy a conocer con anticipación, porque esa es un poco la cuestión. ¿Qué pasa si el día que tengo los invitados, digamos, yo no sé si a todos se les va a ocurrir comer pizza de rúcula, o si se les va a ocurrir comer pizza napolitana tradicional, o si se les va a ocurrir comer, no sé, pizza con palmitos? No, eso sí que no lo puedo anticipar. O si se le va a ocurrir, no sé, otra variedad o 3 o 4 variedades que a ustedes más se les ocurra. Eso sí que no lo puedo anticipar. Entonces, como no lo puedo anticipar, justamente, o en todo caso, el proceso va a tener cierta flexibilidad que a mí me permita atender a esa demanda. Pero siempre desde un concepto de flexibilidad. Porque va a haber 5 invitados que van a querer una pizza de rúcula, otros que van a querer una de cebolla. Entonces, yo cuando tomo el pedido, efectivamente voy a la cocina, tengo los ingredientes intermedios, y en ese momento que yo me enteré de que existe esa demanda, es que yo, o digamos, o la gente que está, digamos, trabajando, es que puede resolver, ¿sí?, esa demanda concreta de ese tipo de pizza. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay circunstancias en las cuales yo conozco efectivamente la demanda, ¿sí?, que digo, bueno, son 50 pizzas, 50 prepizzas, pero yo no conozco después la variedad de productos o cómo se va a conformar la variedad de productos. Ahora, esa variedad, ¿sí?, va a tener una determinada lógica. Es decir, ¿qué quiere decir que va a tener determinada lógica? Que yo voy a tener que elaborar, de acuerdo en el momento, y responder a la demanda que me están planteando. Obviamente que, comparemos los dos escenarios. Comparamos si cada una de las mesas a mí me hacen el pedido y yo tengo que partir de cero. Tengo que mezclar la harina, hornear, sacar la prepisa, armar la prepisa. Es decir, si yo parto de cero, ¿sí?, obviamente que el tiempo de entrega va a ser mucho más alto. Ahora, si yo parto de que ya tengo la cebolla precocida o ciertas combinaciones precocidas, digamos, el tiempo de preparación, ¿sí?, va a ser más bajo. Bueno, no sé si se entiende la idea. Entonces, los procesos tienen que ver justamente con esto, tienen que ver con este juego, o sea, en qué medida yo me puedo anticipar y en qué medida no me puedo anticipar. Porque ¿qué pasa si yo, en lugar de elaborar 50 prepisas, elaboro 100 y le erro por 50?
O sea, habré abastecido la demanda, pero me sobraron 50, o sea, y me va a impactar en el costo. ¿O qué pasa si yo digo, bueno, la decisión fue, bueno, yo no sé cuántos consumos voy a tener de cada una de las calidades de pizza? No lo sé. Por las dudas preparo 30 de cada una, con anticipación. Obviamente que la respuesta va a ser rápida, pero el tema es que no me van a consumir todas las pizzas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí producir por adelantado si yo no conozco la demanda? Y ese es un poco el principio que quiero que empiecen a registrar. Es decir, es una cuestión que yo puedo producir en tanto y en cuanto tenga un pronóstico de demanda y un precio. Porque si yo no tengo ese pronóstico de demanda a un precio determinado, es muy difícil que yo pueda producir. Porque, digamos, la producción tiene un costo y los inventarios tienen un costo, y si yo no puedo colocar la producción, o sea, no vale la pena que me ponga a producir porque voy a acumular un conjunto de costos variables. ¿Sí? Bueno, entonces, a eso vamos cuando estamos hablando de procesos. Entonces, un proceso en definitiva no es ni más ni menos que una forma, ¿sí?, de transformar un conjunto de insumos en un producto que es demandado por un consumidor con una determinada calidad, con un determinado costo, como veíamos el otro día, con un determinado tiempo de entrega, ¿sí?, y con una determinada flexibilidad o grado de personalización o variabilidad, que un poco esos son los elementos que rescatamos el otro día. Ahora, por eso le decía yo que dependiendo del producto, ¿sí?, y dependiendo de la demanda, es que yo voy a adoptar un determinado proceso, ¿sí?, desde el punto de vista de decisión gerencial. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿O quieren que repita alguna cosa? Porque, digamos, ahora vamos a empezar a ver en particular cada uno de los de las estructuras de procesos, pero sí quiero ver que si efectivamente se haya comprendido esta noción, digamos, y de ponerlos a ustedes en situación respecto de qué harían ustedes si se enfrentaran a una situación como esta, de que de golpe tienen que no hacer algo no de manera intuitiva, sino que lo tienen que hacer de manera, como decía una compañera acá, en forma planeada, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de planeación, ya tenemos que ir organizando de alguna manera los insumos, los productos intermedios o los productos semi-elaborados para llegar al resultado final, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá más o menos? ¿Puedo continuar? Bueno, entonces, ahora sí ya vamos a empezar a hablar de un punto, ¿sí?, que tiene que ver con las estructuras de procesos. Y el primer tipo de proceso que vamos a ver es el proceso que tiene que ver con los proyectos. ¿Alguno está siguiendo la presentación del PowerPoint? ¿Sí? Bueno, van a ver que en el PowerPoint ahora vamos a empezar a ver, o se van a empezar a entender algunas relaciones con lo que yo estoy diciendo. La primera cuestión, y que van a ver también ustedes de nuevo en la diapositiva, tiene que ver con esto de los proyectos. En realidad, un proyecto es un producto, si se quiere, único. ¿Por qué? Porque responde estrictamente a una necesidad particular de un cliente. Entonces, por ejemplo, básicamente cuando nosotros vamos a hacer una determinada construcción, ¿sí?, que esa construcción responde a una necesidad específica y particular de un cliente. Entonces, obviamente que todos los recursos, tanto las materias primas como los trabajadores, como el equipamiento, ¿sí?, se pone en funcionamiento y a disposición de ese producto particular que es único, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo voy a diseñar una casa, o mejor dicho, vamos a hacer una casa, ¿sí?, va a haber una secuenciación de actividades, ¿sí?, y una disposición de los recursos para realizar esas actividades propios de esa casa.
¿Se acuerdan ustedes o habrán visto estos métodos de camino crítico? ¿Sí? ¿Ya lo vieron ustedes en alguna materia o por lo menos vieron mencionar lo que es camino crítico? Es decir, en definitiva, lo que hace el camino crítico es tratar de encontrar para para un proyecto particular, ¿sí? Una secuenciación, ¿sí? Que permita optimizar los tiempos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es el camino crítico. O también otra alternativa en gerenciamiento de proyectos tiene que ver con el gráfico de Gantt, ¿sí? Donde ustedes secuencian las actividades y determinan cuáles son las actividades, digamos, que demandan mayor tiempo, cuáles son las actividades que demandan menor tiempo, y a su vez, una vez que determinan las actividades, lo que hacen es secuenciar las actividades. Entonces, de nuevo, ahí todo se organiza en ese proyecto, se organiza en función de un único producto, que es en este caso la casa o la construcción de un hospital o la construcción de una ruta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las rutas parecen todas iguales, pero resulta que en realidad las nivelaciones son distintas, si los tiempos son distintos, los insumos son distintos, las disponibilidades de recursos son diferentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero eso nos referimos cuando hablamos de un proyecto. ¿Sí? Entonces, de nuevo, repito, cuando hablamos de un proyecto, hablamos de una secuenciación de actividades única, ¿sí? Y aplicable a ese proyecto en particular. Y de nuevo, todos los recursos se disponen para la realización de ese proyecto y todas las actividades se definen y se secuencian para ese proyecto en particular. Ahora vamos a la segunda forma, ¿sí? Que tiene que ver con lo que son los que se denominan procesos de trabajo, ¿sí? O lo que se denominan centros de trabajo. En realidad, vamos a hacer una distinción previa, ¿sí? Antes de hablar de centro de trabajo, que tiene que ver con la forma en que yo puedo organizar los procesos. Yo puedo organizar la producción, digamos, o un proceso de transformación a través de, digamos, lo que se dice por procesos, o alrededor de los procesos, o alrededor de los productos. Esto en realidad debí haberlo dicho antes, pero bueno, lo digo ahora. Yo puedo organizar un proceso, digamos, o una actividad alrededor de un producto o alrededor de un proceso. Por ejemplo, supongamos que yo puedo ordenar, ¿sí?, las máquinas por función. ¿Sí? Entonces pongo, por ejemplo, en el caso de las panaderías, pongo todas las amasadoras juntas, todas las cortadoras juntas, es decir, yo voy organizando, ¿sí?, las actividades y las funciones alrededor de un proceso. Es decir, yo primero pongo, les repito, o sea, voy poniendo todas las máquinas juntas, del mismo tipo. La otra alternativa es no pensar en el proceso, digamos, o no pensar en la disposición de las máquinas en función del proceso, sino que en función del producto. Entonces, cuando yo pienso a la disposición en función del producto, es que yo tengo lo que empieza a aparecer como una secuenciación de actividades, ¿sí? O de lo que después vamos a llamar lo que son las líneas de ensamble o los procesos continuos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, para que se entienda un poco la idea, cuando yo hablo de una línea de ensamble, estoy haciendo referencia a la adición de una versión básica o de producto, le voy adicionando componentes y pasa a la etapa siguiente. ¿Sí? Entonces, ese ensamble es siempre el mismo. ¿Sí? El producto sigue una línea, ¿sí?, al cual se le y dentro de esa línea al producto se le van agregando componentes en una secuencia fija. ¿Sí? No hay acá una secuencia intermitente, hay una secuencia fija. ¿Sí? Pero bueno, ahora dentro de un rato vamos a ver más específicamente lo que tiene que ver con las líneas de ensamble. Entonces, ahora sí vuelvo a lo que tiene que ver con los procesos de trabajo.
En realidad, en el proceso de trabajo, ¿sí? Lo que a mí me permite el proceso de trabajo, primero que el proceso de trabajo está destinado, ¿sí?, a producir una amplia gama y variedad de productos y a su vez con un alto grado de personalización. Es decir, acá en este caso los procesos, ¿sí?, en el proceso de trabajo tienen un alto grado de flexibilidad. ¿Por qué? Porque los recursos, ¿sí?, dispuestos en el proceso de trabajo, los recursos, ¿sí?, están, entre comillas, son competentes para producir una alta gama de productos, ¿sí?, o para producir un conjunto de tareas diferenciadas. Entonces, tan es así que, digamos, yo puedo desarrollar productos específicos y particulares que atienden a una demanda específica, ¿sí? Entonces, ahora para digamos, que se entienda un poco la idea. Supongamos que, de nuevo, yo estoy supongamos el caso de una panadería, ¿sí? Y vamos a lo que es la parte de pastelería. Entonces yo estoy frente a una demanda, ¿sí?, a una demanda que yo desconozco, en el sentido de que yo no sé qué tipo de torta a mí me van a demandar, no tengo la menor idea. Con lo cual, anticiparme a producir sería totalmente inconveniente porque yo no tengo la menor idea de lo que el cliente me va a pedir. Yo estoy exagerando, para que sea total, para que se entienda la idea, ¿sí? Supongamos que efectivamente aparece un cliente y se sienta ahí y me va a demandar un determinado tipo de torta con determinados insumos, que yo sí efectivamente tengo idea de cómo combinar los insumos, ¿sí?, pero que tiene características muy específicas y muy particulares, ¿sí? Entonces yo para producir eso, para producir esa torta en particular, ¿sí?, voy a tener que disponer de recursos totalmente flexibles que a mí me permitan satisfacer estrictamente la demanda de ese consumidor. ¿A qué me refiero? A que es probable que tenga que tener un maestro pastelero, ¿sí?, que sepa efectivamente, ¿sí?, combinar y armar la receta para o armar, digamos, el producto para responder a esa demanda que se me está requiriendo. Totalmente flexible. ¿Por qué? Porque, para ponerle en el extremo, la torta la quiere con, no sé, tantos gramos de chocolate, con tal tipo de harina, con tal tipo de agregado, con que tenga, no sé, una cereza arriba partida en dos y que tenga arriba una hojita verde. Y que a su vez, no sé, que tenga una crema con una combinación particular. Yo para poner el caso extremo, digamos, yo esa demanda no la puedo interpretar desde antes, porque no tengo forma de adivinarla. Entonces, obviamente que yo voy a armar un centro de trabajo totalmente flexible para responder a esa demanda. De nuevo, es un producto único que me demanda ese cliente. ¿Se entiende la idea, chicos? Os repito. Es decir, yo armo un centro de trabajo totalmente flexible, ¿sí?, para efectivamente responder a esa demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que supongamos que yo compro un horno que a su vez ese horno permite procesar o hornear un determinado tipo de harinas con un determinado volumen, ¿sí? Ese horno a mí, con esa rigidez, no me va a servir. ¿Por qué? Porque yo tengo que atender demandas totalmente flexibles, ¿sí?, digamos, fuera de pronóstico, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con los centros de trabajo. Si yo estoy siendo bien extremo, pero para que se entienda un poco la idea. Es decir, hay un alto grado de personalización, ¿sí?, y a su vez no existe una secuenciación determinada, ¿sí?
sino que son flujos totalmente flexibles, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué digo que no existe una secuenciación determinada? Porque puede ser que en determinado punto requiera cocción, otro me pide otro producto que no requiere una determinada cocción, ¿sí? Entonces, es totalmente flexible y aleatorio, ¿sí? Estoy haciendo de nuevo, estoy haciendo extremo, pero para que se entienda un poco la idea. Y ahora vamos a la segunda alternativa, que es los procesos por lotes, ¿sí? ¿Alguna vez escucharon hablar de procesos por lotes o lo que se denomina el batch? Bueno, justamente cuando hablamos de procesos por lotes, tenemos que considerar la idea del concepto de lote. El concepto de lote o de batch es una cantidad determinada. Por eso les decía hoy, yo puedo producir efectivamente una determinada cantidad, pero sabiendo, ¿sí? O entre comillas, pudiendo pronosticar de alguna manera que efectivamente esas unidades las voy a poder colocar. Entonces, por eso les decía yo que es interesante y vuelvo al concepto de las prepizzas. Yo puedo efectivamente, o no sé, o tómenme el caso de los escones o de una determinada factura, ¿sí? Yo, que son como, entre comillas, a ver, no tan estandarizadas, pero en cierta manera estandarizadas. Es decir, yo puedo producir, ¿sí?, un lote o una cantidad determinada de prepizzas. Y el horno, ¿sí?, a mí me da para elaborar tanta cantidad. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la idea esta del lote. Es decir, yo tengo, supongamos que yo efectivamente, yo tengo el horno apagado. Tengo que preparar el horno. Lo preparo, ¿sí?, le pongo las condiciones de temperatura que se requieren, ¿sí? Una vez que el horno está preparado, yo efectivamente puedo meter en el horno el lote. Proceso el lote, es decir, horneo el lote, saco el lote, las 20 prepisas o lo que sea, y los guardo en inventario. Pero yo ya tengo una idea bastante aproximada o un pronóstico de que efectivamente ese lote yo lo voy a poder consumir, en el sentido de que pueden pasar dos cosas. Que ese lote efectivamente es una demanda intermedia, que yo ya sé que la voy a poder colocar, o que efectivamente yo ya recibí pedidos de clientes, ¿sí? Supongamos que yo recibí 20 pedidos de clientes para producir un determinado producto. Cuando yo completo el número de pedidos, entonces ahí armo el lote. Y digo, bueno, pongo a funcionar la planta, pongo a funcionar el equipo, ¿sí?, acondiciono el equipo, elaboro el lote y apago el equipo o suspendo el equipo, ¿sí? Ahora, supongamos que efectivamente, porque también acá este tipo de equipamiento tiene cierta flexibilidad. Supongamos que efectivamente yo puedo cambiar ahora, ¿sí?, y saco de producir las pizzas para producir otro producto, pero que requiere a su vez otro tipo de acondicionamiento. Supongamos que yo este horno ahora lo tengo que reacondicionar en condiciones de temperatura, de humedad y demás, y que eso demanda un tiempo de acondicionamiento. Yo ya saqué, digamos, producir las 20 pizzas, pero este horno tiene una cierta grado de flexibilidad, que a mí me permite producir otros productos, ¿sí?, que no solamente se restringe a una única categoría de producto. Lo puedo reutilizar, ¿sí?, pero de nuevo, tengo que cortar la producción, terminé este lote y empiezo el siguiente, con unas nuevas condiciones de temperatura, humedad, bueno, pónganle todas las condiciones que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, produzco el nuevo lote
tengo que apagar el horno o tengo que bajarle la temperatura y reacondicionarlo nuevamente. Y eso demanda costo y tiempo. Pero ¿qué es lo que a mí me permite este tipo de tecnología? Lo que me permite es que, en definitiva, es una tecnología adaptable en el sentido de que yo puedo producir, ¿sí?, una cantidad limitada para responder a una demanda limitada, ¿sí? Es decir, ¿se entiende la idea? Es decir, yo utilizo, digamos, estas tecnologías que son bastante adaptables, ¿sí?, y que me permiten producir, digamos, de alguna manera con anticipación. Entonces, la idea que quiero transmitirles acá es que efectivamente hay un corte, ¿sí? Hay un corte, se enciende, yo recibo 50 órdenes, proceso las órdenes, armo el lote, produzco el lote y corto. Y después sigo con otro lote con otras características. Y lo mismo pasa con los recursos humanos. Yo puedo poner a disposición de una determinada producción determinados recursos humanos, produje, entre comillas, el lote, y esos recursos humanos los puedo disponer hacia otra producción, ¿sí? Bueno, esa es más o menos la lógica de la producción por lotes o por batch, ¿sí? Ahora vamos a la alternativa siguiente, que son los procesos de ensamble. En el ensamble, la cuestión acá es que, primero que está destinado a productos masivos, es decir, acá el grado de flexibilidad es menor. ¿Por qué? Porque yo básicamente, yo alineo el equipamiento, digamos, y a su vez ese equipamiento a mí me permite producir, vamos al extremo, un solo tipo de producto. Es decir, son equipamientos específicos para producir determinados componentes y que a su vez esos componentes, digamos, se insertan en la línea de ensamble. Entonces, no es que haya acá una flexibilidad en el equipamiento, ¿sí? Simplemente que ese equipamiento específico para hacer una cosa solamente, que a su vez va a una línea de ensamble. Supongamos que yo produzco un determinado tipo de juguete, un determinado automóvil. Yo tengo la línea de ensamble de ese automóvil y el robot lo que hace es producir estrictamente y colocar un determinado componente en la línea de ensamble, ¿sí? Entonces, ahí evidentemente estoy hablando de productos masivos, yo no tengo ahí, estoy en el extremo, después alternativas intermedias tenemos montones, pero para que se entienda la idea, digamos, yo lo que pongo en la línea es equipamiento y recursos determinados para producir un masivo. Ahora, obviamente que el masivo al final, ¿sí?, va a ir a stock, pero de nuevo, yo tengo un stock para abastecer una determinada demanda. Entonces, y ahora si quieren, o vuelvo al ejemplo de la panadería, si quieren. Vamos a la versión básica del pan. Yo en la versión básica del pan no voy a esperar que venga cada cliente a reclamarme o a pedirme un kilo de pan. Yo ya sé que tengo una determinada demanda para ese producto. No hay acá una especificidad que diga yo el pan lo quiero de esta determinada característica, que tenga tal sabor y tal color y que tenga una hojita verde arriba. Es decir, el pan masivo, un pan estándar. Entonces, a mí ese producto estándar me permite producir digamos, produzco ese masivo y no hay ahí una diferenciación. Entonces, yo ahí sí puedo armar una línea que a mí me permita producir para inventario, ¿sí?, y que a su vez ese inventario esté disponible. Porque, digamos, ustedes no quieren estar, cuando llegan a la panadería, están dispuestos a esperar por una torta, están dispuestos a esperar por, no sé, una masa sofisticada, o de nuevo, la hacen por encargo a través de un centro de trabajo, pero cuando llegan ahí, digamos, lo que ustedes quieren es que el pan esté disponible, digamos, no quieren esperar media hora a que hagan el pan. Entonces, a eso me refiero cuando lo que me promete el proceso en línea y el stock es que el producto esté disponible, sabiendo que, ahí sí, que yo tengo un pronóstico de demanda anterior. ¿Me explico?
Es decir, yo tengo un pronóstico de demanda que a mí me permite saber de antemano más o menos cuántos productos yo voy a vender en el día. Respecto de, hablando siempre de lo que es el pan básico. Entonces, ahí sí me da como para armar una línea de producción. Una línea, entre comillas, que a mí me permita, digamos, abastecer esa demanda. Ahora vamos sin embargo, en la línea, digamos, también eventualmente puede llegar a haber, ¿sí?, algún tipo de corte, digamos, en la línea, o algún tipo de procesos de productos intermedios, ¿sí? Es decir, y a su vez puede llegar a haber, digamos, algunas partes en las que no siempre están funcionando. Es decir, digamos, puede haber determinadas partes que no están trabajando. O sea, pero bueno, ahora vamos a ver lo que son, después vamos a verlo eso cuando veamos flujos intermitentes y flujos continuos. Pero finalmente, la etapa siguiente, ¿sí?, o el proceso, el tipo de proceso siguiente, es el proceso, ese sí es el proceso continuo. ¿Sí? Que el proceso continuo se aplica generalmente cuando yo estoy hablando de refinerías de petróleo, estoy hablando de empresas químicas, ¿sí?, o de producción de energía eléctrica. Y ahora sí también lo van a entender ahora, por eso vuelvo a lo que era el ejemplo de Bio4, porque ese sí ya es un proceso, hay una cierta parte que es batch, pero en general, digamos, vamos a decir que es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque ahí lo que yo tengo es la transformación de un insumo básico, que es el maíz, y que continuamente, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿sí?, ese producto se transforma en bioetanol, ¿sí?, a través del proceso que ustedes tienen ahí y que van a ver ustedes después en la diapositiva. Pero eso es un flujo continuo, es decir, no hay ahí acumulación de inventarios. ¿Sí? Hay una pequeña acumulación de inventario en la transformación cuando se hace la fermentación, pero bueno, vamos a efectivamente considerar que existe un proceso continuo. Es decir, nunca se detiene el proceso y siempre está trabajando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos, esto que yo le decía en el batch, que por ejemplo que cortar, reacondicionar y arrancar de nuevo, ¿sí?, en el batch, digamos, como la demanda no está predeterminada, sino que yo recibo una orden, yo puedo cortar, digamos, tiene cierto costo, pero no es tan determinante. El tema es que cuando yo estoy hablando de este tipo de plantas, ¿sí?, el costo de esto que yo le decía de calentar el horno, digamos, y de acondicionarlo, el costo de acondicionamiento es muy alto, o sea, yo no puedo parar. ¿Sí? Tan es así que yo creo que, por ejemplo, en Bio4 paran una vez al año, y esa vez paran para hacer un reacondicionamiento general, si no, no paran. Es decir, porque el costo de cortar y volver a arrancar es muy alto. Entonces no pueden ellos cortar, digamos, la producción. ¿Sí? Entonces, eso nos obliga a que efectivamente yo tenga un flujo, por eso se llama de flujo, porque yo tengo un flujo continuo, ¿sí?, de producto, que el producto va avanzando, ¿sí?, y va en flujo, es decir, se va elaborando, ¿sí?, pero sin corte alguno, hasta que yo obtengo el bioetanol y obtengo como derivado la burlanda seca o la burlanda húmeda. ¿Se entiende la idea? Esa es un poco la idea del flujo continuo, ¿sí? Es decir, siempre, continuamente, la máquina, o digamos, los equipamientos o los fermentadores, siempre están funcionando. Bueno, entonces, ahora, estos en general, digamos, son los distintos tipos de procesos, o las estructuras de procesos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es un punto que tiene que ver con, y ahora sí vamos a poder empezar a relacionar algunas cosas,
que tiene que ver con las estrategias de producción y de inventario, que es un poco lo que yo venía anticipando o les anticipé hace un momento. Es decir, y ahora me lo van a poder decir ustedes. Por eso que lo vamos a poder relacionar con lo que vimos incluso en la clase anterior. Supongamos que yo adopto una estrategia de fabricación por pedido. Entonces la pregunta que cabe acá es, si yo adopto una estrategia de fabricación por pedido, es porque yo efectivamente el comportamiento de la demanda yo no lo conozco. Entonces yo voy a esperar a tener los pedidos para ponerme a producir. Ahora, cuando yo te espero para tener los pedidos para ponerme a producir, ¿sí? ¿Qué tipo de proceso? La pregunta es, ¿qué tipo de proceso yo debo adoptar para poder atender esta demanda? ¿Y qué tipo de equipamiento y de recursos necesito para poder atender esta demanda? Porque, de nuevo, es por pedido, es personalizada y a su vez es de poco volumen. Entonces, repito, es por pedido, es personalizada y es de poco volumen. ¿Qué equipamiento y qué recursos yo voy a tener que tener? Pregunta. ¿Alguno me puede contestar? ¿Va a ser un equipamiento especializado o un equipamiento, digamos, general con cierto grado de flexibilidad que a mí me permita atender diferentes pedidos? ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente que va a tener que ser un equipamiento, ¿sí?, con alto grado de flexibilidad. ¿Por qué? Porque efectivamente voy a tener que responder a una demanda muy variable y por pedido. La segunda estrategia, por ejemplo, otra que se puede adoptar, es la que se denomina estrategia de ensamble, también por pedido. Entonces, la estrategia de ensamble, en realidad, tiene que ver con, por ejemplo, cuando yo, en el caso de las computadoras, ¿sí?, donde lo que se hace es preelaborar, digamos, por lotes, si se quiere, determinados componentes. Y en función de los componentes, ¿sí?, que yo obtengo, ¿sí?, yo los ensamblo y los tengo disponibles. Por eso digo que son demandas intermedias, porque yo los tengo disponibles para armar, ¿sí?, el producto final. Vamos, si se quieren, entonces a reverlo desde el ejemplo inicial de las pizzas. Supongamos que yo efectivamente tengo ya todo prearmado, o sea, ya tengo la respuesta de los lotes, digamos. Tengo los distintos ingredientes, ya tengo las distintas producciones, y lo único que tengo que hacer ahora es ensamblarlas en función del pedido, que es un poco lo que se hace. Es decir, si a mí me dicen, no, yo quiero una de rúcula, bueno, la ensamblo de una determinada manera para responder a ese pedido, pero yo ya tengo preestablecidos los componentes, ¿sí? Bueno, eso es un poco lo que tiene que ver con el ensamble por pedido. O lo que ustedes habrán visto, esta estrategia es cuando ustedes van a comprar una computadora, entonces le dicen, bueno, ¿con qué tipo de memoria? ¿Con esto, con otro, con otro? Bueno, en función del combo que ustedes quieren, se arma la computadora y se la envían. Pero ya están los componentes preestablecidos. Bien. Y otra estrategia, ¿sí?, tiene que ver con la fabricación para, lo que yo les decía hoy, la fabricación para mantener inventario. Pero acá hay una diferenciación que sí que tenemos que tener en cuenta y que es importante. Estamos hablando de fabricación para mantener inventarios finales, ¿sí?, no para mantener inventarios en proceso. Porque cuando yo hablo de inventarios en proceso, estoy haciendo referencia a la estrategia anterior. Acá lo que yo estoy haciendo es, vamos a tomar el caso de las gaseosas, ¿sí?, que es un producto masivo y que yo lo elaboro y lo produzco para inventario. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la disponibilidad de ese inventario y yo sé que lo voy a colocar y que tengo un pronóstico de demanda para ese inventario. Lo único que tengo que esperar es que justamente ese inventario me permite
abastecer la demanda de una manera ordenada. ¿Sí? Pero digamos, yo no es que me pongo a producir si no tengo nada atrás, es decir, si no tengo ninguna información respecto de cómo va a responder la demanda. Porque si no tengo información de cómo va a responder la demanda, no tiene sentido que me ponga a producir. Y a su vez hay otra cuestión que también tenemos que considerar, que tiene que ver con el costo del equipamiento. Porque armar una línea de ensamble, ¿sí?, para un producto único es muy costoso. Entonces, obviamente que yo voy a tener que tener de nuevo un pronóstico de demanda que a mí me permita efectivamente reponer la inversión, ¿sí?, para ese producto. Porque si no, si yo no tengo un pronóstico de demanda, digamos, o si la demanda es muy poca, más vale que vaya para atrás y vaya hacia los lotes o hacia los centros de trabajo y genere procesos mucho más flexibles que a mí me permitan diversificar, que a mí me permitan flexibilizar y que me permitan producir gamas de productos. Porque si yo me concentro solamente en un producto, digamos, pongamos el caso de la planta de bioetanol. Una planta de bioetanol produce bioetanol, no produce otra cosa. Entonces, obviamente que si voy a hacer semejante inversión, ¿sí?, es porque yo ya tengo de alguna manera, tengo que saber que yo tengo precolocada la demanda, ¿sí?, a través de un contrato, a través de lo que sea, digamos, pero no, ahí, digamos, la planta esa me permite producir un solo producto, ¿sí?, no me permite producir 14 para atender diferentes demandas o diferentes mercados. Es simplemente un producto que es el bioetanol, que se usa para cortar las naftas, ¿sí? Bueno, eso respecto de lo que son las estrategias. Otro punto que también tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar los procesos, ¿sí?, y que también impacta en los costos, es el grado de participación de los clientes. Es decir, en qué medida los clientes se involucran en el proceso. ¿Sí? Esa es otra cuestión. Que, por ejemplo, ¿qué es lo que permite, en este caso, cuáles son las ventajas y las desventajas que hacen que los clientes se involucren en el proceso? Por ejemplo, tomemos el caso que es el ejemplo paradigmático de la empresa, de aquellas empresas de amoblamiento, ¿sí?, en el que a ustedes les venden las partes, ¿sí?, en una caja, y cuando van a su casa son ustedes los que arman el amoblamiento, ¿sí? Generalmente son amoblamientos fácil de ensamblar, digamos, ¿sí?, y todo lo que tienen ustedes es una caja con una guía de instrucciones de cómo se arma. Ahora, lo que hacen obviamente que son muebles estandarizados, ¿sí?, y que a su vez les permite a ustedes, digamos, reduce costos. ¿Por qué? Porque ustedes van hacia el local, no se traen un ropero, digamos, armado, sino que se traen una cajita y lo arman en su casa. Entonces, digamos, ustedes son parte del proceso de producción y a su vez son parte del proceso de distribución, y eso permite una reducción de costos. Obviamente que, de nuevo, estos productos son estandarizados. Es decir, estamos hablando acá de poca flexibilidad o de poca variedad, ¿sí? Simplemente que el cliente, existe un alto involucramiento, digamos, o parte del proceso lo desarrolla el mismo cliente. Bueno, otro punto que tenemos que tener en cuenta también, justamente, que es lo que veíamos hoy, que tiene que ver con la flexibilidad de los recursos, y en particular, por ejemplo, lo que tiene que ver con la flexibilidad de la mano de obra. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿cuál es la disyuntiva que se presenta? Es, si yo necesito mano de obra especializada, ¿sí?, que sea, digamos, específica para desarrollar una única determinada tarea dentro de la secuencia, o si yo necesito mano de obra tal vez no especializada, pero que a su vez me permita una cierta flexibilidad
para desarrollar diferentes tipos de tareas. ¿Se le ocurre a usted algún ejemplo de esto? ¿En qué circunstancia nosotros podemos observar hoy este tipo de aplicaciones de mano de obra? Que es algo que está muy próximo a nosotros y que lo vemos, le diría, casi, no sé si cotidianamente, pero que está presente. Que se utiliza, digamos, este tipo de mano de obra o este tipo de trabajo. Por ejemplo, uno de los lugares, donde se da esto es en los supermercados, ¿sí? Donde el personal realiza actividades múltiples, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que permite la realización de actividades múltiples? ¿Sí? A mí me permite administrar, por ejemplo, los cuellos de botella, ¿sí? Y a su vez administrar excesos y faltantes en determinadas tareas o en determinadas actividades, ¿sí? Que ese es un poco el beneficio de la adaptabilidad, digamos, y de la flexibilidad de la mano de obra. Bien, ahora vamos a otra noción que tiene que ver con lo que es justamente, para que quede un poco clara la idea, que ya lo expresé, pero que tiene que ver con esto de la flexibilidad o no del equipamiento. Entonces, recuerden que para demandas de bajo volumen, ¿sí? Y demandas más personalizadas, yo necesito equipamientos flexibles que a mí me permitan, ¿sí?, cambiar hacia otros tipos de productos, ¿sí?, sin demasiada dificultad. Ahora, cuando yo tengo demandas con mayores volúmenes, ¿sí?, y que a su vez son demandas que se pueden pronosticar, entonces ahí a mí me conviene lo que son los equipos, si se quiere, menos flexibles, pero digamos, entre comillas, más rígidos, pero que a mí me favorecen un flujo, ¿sí?, si se quiere, primero en tipo ensamble y después en flujo continuo, ¿sí? Entonces, ahí yo ahorro costos, pero los costos los ahorro en tiempo y los ahorro en proceso por unidad producida, ¿sí? O sea, el costo total por unidad producida es menor, pero los costos que yo me ahorro, ¿sí?, tienen que ver justamente con el volumen de producción, ¿sí? O sea, porque el equipamiento a lo mejor es más caro, vuelvo otra vez al ejemplo de la planta de biodiesel, el equipamiento es más caro, pero el costo total por unidad producida es menor por el volumen de producción, ¿sí? Entonces, por eso que digamos, a veces es difícil competir a las pymes con las grandes empresas, porque la tecnología y los costos por unidad producida, digamos, en función de la tecnología utilizada, son más bajos, ¿sí?, en las grandes empresas que en las pequeñas y medianas. Y otra noción, digamos, y la última que vamos a ver por hoy, tiene que ver con la intensidad en el uso del capital. Generalmente, de nuevo, esto también tiene que ver con la disponibilidad financiera y con el tipo de demanda. Es decir, en la medida en que las demandas son más flexibles, los volúmenes son pequeños, y a su vez la disponibilidad financiera es menor, ¿sí?, normalmente la intensidad del capital es menor, es decir, participa más el recurso humano. Tomemos el caso es decir, yo voy a incorporar, o el capital va a ser más intenso cuando yo tenga volúmenes de producción más grandes, cuando yo tenga más masividad en los productos, ¿sí? Y tan es así que me voy a ir hacia los procesos de automatización. Bueno, entonces, esto respecto de después, ustedes revean la clase con tranquilidad, digamos, repásenla, pero digamos, lo que me interesa destacar acá y recordar es las interacciones que tienen que lograrse
entre las ventajas competitivas que yo quiero lograr, entre el tipo de mercado que yo estoy enfrentando, entre las demandas en particular que yo estoy, de nuevo, tratando de abastecer, y el tipo de proceso que yo voy a incorporar para abastecer esa demanda. ¿Sí? Entonces, digamos, lo central de la clase de hoy es eso, es decir, es identificar el tipo de demanda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya lo había estudiado, digamos, cuando vimos comercialización, ¿sí? Pero en función del tipo de demanda yo identifico el tipo de producto y en función del tipo de producto yo voy a definir el tipo de proceso. Así que bueno, eso es un poco la idea. Es decir, teniendo en cuenta, de nuevo, el costo, teniendo en cuenta la calidad, teniendo en cuenta el tiempo de entrega, ¿sí? Y teniendo en cuenta la flexibilidad o la personalización de los productos. ¿Sí? Esas variables son las que efectivamente a mí me determinan el tipo de proceso que yo voy a desarrollar. ¿Se entendió? Entonces, recuerden, cuando yo hablo de proceso, hablo de transformación y hablo de, digamos, para ponerlo en, simplemente para una descripción práctica, distingo lo que son proyectos, lo que son trabajos, lo que son lotes, lo que son procesos de ensamble y lo que son los procesos continuos. Ahora, obviamente que en el medio ustedes van a encontrar alternativas, ¿sí? Porque puede ser que en una determinada planta parte de los procesos sean ensamble y parte de los procesos sean lote y parte sean continuos. ¿Sí? O yo por ejemplo, puede darse el caso que yo para abastecer una línea de ensamble tenga que producir lotes de componentes. Entonces ahí los componentes los produzco en lote y a su vez tengo el ensamble que es continuo o que es en línea. Entonces, ¿a qué me refiero? Que no hay una combinación o no hay una forma única, ¿sí? Pero sí hay, o pueden darse alternativas, pero sí me voy a mover dentro de estas 5 categorías, si se quiere, de procesos. Entonces recuerden que en función del tipo de proceso es como yo voy a ordenar los elementos. Bueno, ahora voy a volver entonces un poco al trabajo que ustedes tienen ahí respecto de lo que es el documento ese del INTI y de la elaboración del PAR. Ustedes pueden acceder a ese documento por la computadora, digamos. ¿Sí pueden acceder? Entonces, vamos a ver lo siguiente para que ustedes vayan ya reconociendo en ese documento algunas cuestiones. Ustedes van a tener en una página, bueno, habla del negocio, después en la siguiente habla, déjenme ver acá, habla de la producción, ¿sí? Pero lo que me interesa destacar acá es en la página, no sé qué página es, pero en la que ustedes tienen un mapita, ¿sí? Que es la página 10, ¿sí? Entonces, en esa página 10, ustedes van a encontrar, ¿sí? Es una versión muy básica de un proceso, ¿sí? Pero ustedes van a encontrar en esa página 10 cómo está ordenada la planta, ¿sí? Es decir, cómo se diseña las instalaciones en esa planta, ¿sí? Cómo están ordenadas las instalaciones y cómo están ordenados los distintos equipos que hacen a la elaboración del producto. Después van a tener las materias primas, ¿sí? Van a tener después seguidamente, porque esta es otra noción que también, que creo que yo también se las presento en las diapositivas, que tiene que ver con la idea del flujograma o el flujo de procesos. Que en el flujo de procesos, y por eso le decía yo, que como bien mencionaba acá una compañera, que tiene que ver con el planeamiento. Es decir, yo lo que hago ahí es, y lo van a ver, secuenciar actividades. Es decir, en esto
no es para nada intuitivo, es decir, hay una secuenciación clara y precisa de las actividades, ¿sí? Incluso se determina cuánto tiempo demanda cada actividad, y se trata de optimizar, ¿sí?, los tiempos y los movimientos de cada actividad, ¿sí? Acá no hay nada, no se deja nada al azar, ni nada es intuitivo. Y en la medida en que se puede, digamos, se hace reingeniería de procesos para optimizar consumos, tiempos y movimientos. Bueno, acá ustedes tienen, por ejemplo, el equipamiento que interviene en los distintos procesos, ¿sí? Y en función de eso, la actividad que se desarrolla en cada etapa del proceso. Entonces, no sé, tienen, por ejemplo, en la página 17, ¿sí?, lo que yo le decía, el diagrama de flujo de proceso. Es decir, cómo el producto, ¿sí?, en este caso, va a ir pasando por las distintas etapas. Obviamente que en este caso estamos considerando la elaboración de un solo producto, ¿sí? Y ahora vamos a ver alguna otra cuestión que tiene que ver con los flujos, pero espérenme un momento. Entonces, ustedes también tienen ahí, digamos, es solo a título de ejemplo para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, ahí dice, habla de balanzas, de amasadoras, de sobadoras, de hornos, es decir, los distintos equipos que se necesitan para desarrollar el producto. Ustedes van a ver en la página, por ejemplo, 20, ahí tienen un modelo de horno. Bueno, ese horno, obviamente que puede producir en baches, ¿por qué? O por lotes, ¿sí? Porque tiene una capacidad determinada en el cual solo le entran tantas unidades de producto. Ahora, supongamos que efectivamente yo ese horno lo puedo utilizar para producir pan, y además lo puedo utilizar para producir prepisa, y además lo puedo utilizar para producir otros productos. Entonces, puedo producir, y que a su vez eventualmente cada uno de esos procesos, productos, demanda un determinado tipo de acondicionamiento. Entonces, ahí estamos en presencia de lo que es la producción por lote. Bueno, recursos humanos, capacitación, etc. Es decir, se los dejo a ustedes para que lo revean, y ahí pueden ustedes identificar efectivamente todo lo que vimos en la clase anterior y lo que vimos en esta clase. Una última consideración, ¿sí?, tiene que ver y que van a ver también en la diapositiva, que tiene que ver con lo que son los flujos intermitentes y los flujos continuos. Entonces, ¿cómo ver esto de los flujos intermitentes y los flujos continuos? Y que guarda relación con lo que ya vimos, pero por ejemplo, cuando yo hablo de flujos intermitentes, tiene que ver con, puede ser que, y volviendo, digamos, al comienzo de la clase, puede ser que determinados productos utilicen determinadas estaciones y no otras. Por eso es que, digamos, ahí no es que el proceso se ordena en función de, mejor dicho, o la producción no se ordena en función del producto, sino que se ordena en función del proceso. Porque yo tengo varios productos, y varios productos, o un producto toca 4 estaciones, otro producto toca 5 estaciones, otro producto toca 3 estaciones. Entonces, tomamos el caso de la panadería. Puede ser que yo organice estaciones y tengo la estación pasta base, la estación corte, la estación, qué sé yo, ornamentación, la estación, bueno. Puede ser que el pan básico utilice 2 o 3 estaciones, puede ser que las facturas utilicen 4 o 5 estaciones, ¿sí?, y puede ser que las tortas utilicen 6 estaciones, para tener después una personalización individual al final. Entonces, no siempre todos los productos utilizan todas las estaciones, y puede ser que efectivamente, en determinadas circunstancias, una estación no está siendo utilizada. ¿Por qué? Porque no hay demanda para esa estación. Mientras que, si yo tengo un flujo continuo, ¿sí?, como hablaba de la transformación en bioetanol, si yo tengo un flujo continuo, ahí todas las estaciones están siendo utilizadas todo el tiempo. Por eso que es continuo. Ahora, vean, vamos a verlo desde la flexibilidad. Obviamente que cuando yo tengo flujos intermitentes, tengo mayor flexibilidad para producir gama de productos.
Mientras que cuando yo tengo flujos continuos, no tengo flexibilidad para producir distintas gamas de productos. Es solamente un único producto que va en todo caso a inventariarse. Mientras que el otro, cuando yo tengo flujos intermitentes, tengo mayor gama, mayor adaptabilidad, mayor flexibilidad para producir diferentes demandas. ¿Sí? Bueno, con esto terminaríamos la clase de hoy y estoy dispuesto para responder a las preguntas que quieran respecto de este tema. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Se entendió todo? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces, les va a quedar la clase, ¿sí? Tienen la presentación, consulta del práctico, el punto del reloj inteligente, qué tipo de servicios anexado existe. Eso se lo pueden preguntar a los chicos, a los profesores del práctico, ¿sí? Que por ahí le van a responder con más, más precisión que yo. Pero bueno, digamos, si tienen alguna duda, nos la pueden plantear por chat o por mensaje, y a mí o a los profesores auxiliares. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, bueno, los recursos los van a tener. Creo que habremos sido, creo que he sido bastante claro como para que ustedes puedan interpretar lo que pretendemos de esta clase y que les haya servido. Profe, con respecto a los trabajos prácticos, podría mencionar qué es lo que tenemos mal, porque nos suben la nota y no nos dicen los errores. Más que nada para tener en cuenta los errores a la hora del parcial. Bueno, lo voy a tener en cuenta y lo vamos a hablar con los profesores los otros profesores, digamos, como para que efectivamente tengan ustedes disponibilidad de en qué se han equivocado en los prácticos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más respecto a esta clase? No. Bueno, entonces, espero que les haya servido y es central, digamos, considerar en esta materia el tema de proceso. ¿Sí? Repasen la clase y, digamos, con este sería básicamente el contenido. Bueno, si no, no tienen ninguna otra pregunta, terminamos por hoy acá y bueno, nada, les deseo una buena jornada y que se cuiden y que bueno, que ojalá pronto podamos volver a tener clases presenciales, pero bueno, parece que va a pasar algún tiempo para eso. Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego.